voy a arrancar yo. Creo que no soy el penalista invitado. Hay otros dos penalistas que verdaderamente tienen mucha trayectoria en derecho penal. Adelanto, mi especialidad es Derecho Internacional. Me dedico al derecho, a la abogacía, a la expresión de la libertad de la profesión y circunstancialmente, como decía el amigo Raúl, ocupo un rol en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos como presidente del Consejo de la Pero, visto estos dos institutos que tienen que ver esencialmente con el derecho penal y aprovechando que hay dos especialistas y Jimena, que está en su rol que va a hacer las conclusiones de esta charla, quería darle una visión del derecho comparado, es decir, cómo estos dos institutos se han insertado en distintas partes del mundo, de acuerdo a tradición filosófica, política y algunas razones históricas, como para analizar tanto el Instituto de la Jurisdicción Universal como el del Juicio de Ausencia, cómo se han aplicado de diversas maneras en algunos países que los he elegido al azar, caprichosamente, como para hacer este análisis. En cuanto a la cuestión vinculada a la jurisdicción universal, tenemos el caso de España, donde la Audiencia Nacional ejerció el principio de la jurisdicción universal con mucha fuerza, allá por los años 90 y 2000, cuando, recordarán ustedes, fue bastante utilizado mediáticamente el caso de Pinochet y otros casos que tenían que ver con las dictaduras latinoamericanas y cómo algunos abogados españoles utilizaron este instituto para denunciar a los dictadores aquí. También se hizo en causas contra Guatemala y como China. Actualmente la legislación española restringió la aplicación de este principio, donde una de las exigencias que se impone es que las víctimas tengan o hayan tenido nacionalidad española. Esa es una restricción a esta figura en esta etapa actual. Luego tenemos el caso de Alemania, donde hay un código de crímenes internacionales que se aplica de manera amplia, lo que ha permitido el juicio y condena de los exfuncionarios sirios en los casos de los crímenes de guerra de 2022. Se utilizó mucho la aplicación de esta norma en Alemania y esto trascendió también bastante por todo lo que pasó hoy, se acordarán ustedes, con ISIS y con todos los crímenes que se le imputaron al Assad. Bélgica, otro caso que utilicé, es la legislación pionera en Europa en materia de jurisdicción universal, permitiendo incluso allá por los 2000 también el juzgamiento y la demanda contra líderes extranjeros en este concepto de la extraterritorialidad. Hoy también la legislación más moderna belga ha restringido o ha limitado la capacidad para aplicar este principio de jurisdicción universal. Y en el caso de Argentina, por suerte, contamos con el caso de Tomás, que directamente lleva causas que están vinculadas a la jurisdicción universal. Desde allá por principios de los 90 para acá, tenemos aplicación de estos casos con la denuncia contra el franquismo, que es una causa que creo que estaba en el juzgado de Cervini. Después tenemos los genocidios contra el pueblo Rohingya en Myanmar. En el 2021 se presentó esta denuncia por genocidio y crímenes de lesa humanidad, entonces Argentina también tiene, a partir de su legislación, intervención en estas causas. Las causas del genocidio armenio en el 2000 también, porque recordarán la invasión y lo que se denominó el genocidio del pueblo armenio por parte de Turquía, que hasta el día de hoy siguen reclamando en distintos foros internacionales en virtud de esta atroz actuación de Turquía. Eso estaba en el juzgado de Ollarvide, en su momento, no sé quién sigue. Después tenemos los casos contra la dictadura de Chile y de Paraguay, en los casos de Chile con la dictadura de Pinochet y en el caso de Paraguay con la Operación Cóndor. También en Argentina se aplicó este principio para juzgar esos casos. Y bueno, más actualmente el caso de Maduro, que ya tiene
un tratamiento más avanzado, incluso se ha pedido la captura internacional. Seguramente Tomás avanzará sobre esa cuestión. Y lo último no, porque hay más causas, simplemente estoy tocando las que son más emblemáticas, los casos de Ortega y Murillo, el matrimonio que gobierna Nicaragua, donde estamos siendo todos testigos de crímenes atroces, como la expatriación, muerte de opositores, silenciamiento de opositores, cierre de medios para difundir la información. Creo que hay una persecución contra el obispo de Venezuela también, persiguiéndolo y encarcelándolo, con lo cual esa es una causa que también está tramitando actualmente en Argentina. Doctor, perdón la interrupción, y sí, hacer una salvedad. Creo que también se hizo el juicio en ausencia en el caso Astiz en Francia por la muerte de las monjas francesas. Sí, En Francia. En Francia. Sí, Francia. Yo utilicé casos emblemáticos de estos países porque tengo la legislación más actualizada que está pasando, pero son casos que perfectamente podrían haber sido incorporados en mi descripción. Esto respecto de lo que es jurisdicción universal. En cuanto a juicio en ausencia, tenemos también otro caso emblemático, Francia e Italia, por ejemplo, que se permite bajo ciertas garantías, como la notificación adecuada y el derecho del acusado a un nuevo juicio si es detenido o comparece voluntariamente. A un nuevo juicio. Eso dice la legislación francesa e italiana. En el caso de España y Alemania no lo admiten en materia penal. También tiene que ver con algunos fundamentos que ya vamos a comentar, porque lo consideran contrario al derecho de defensa. Creo que es un poco lo que hablábamos con Luis Sebasco el otro día. En Estados Unidos y el Reino Unido no se permite para delitos graves. Fíjense el contrasentido con la legislación argentina actual. Para delitos graves no está permitido el juicio en ausencia, con lo cual creo que tiene también sus fundamentos, como dije hoy, algunos que tienen que ver con el concepto arraigado del sistema de justicia que tiene cada uno de estos países. Y bueno, y aquí en Argentina ya sabemos, porque es novedoso, algo que se aprobó hace poco, el 7 de marzo fue publicado en el boletín oficial las leyes sobre el juicio en ausencia, reiterancia y reincidencia, introduciendo las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, en la 27784 y en la 27785. Ahora, ¿cuáles han sido los aspectos que diferencian en los sistemas por los cuales estos distintos países que hago mención han regulado de diferente forma? Asusta la cosa. ¿Por qué estos países? Y en general por tres aspectos que son sustanciales. Uno, la tradición jurídica; otro, la concepción del derecho de defensa; y en tercer lugar, las influencias históricas de cada uno de los sistemas legales. Fíjense que ahora no es casual el por qué utilizo estos países como ejemplo. En materia de tradición jurídica y constitucional, por ejemplo, Francia e Italia han seguido una tradición más flexible respecto al juicio en ausencia, basada en una interpretación del debido proceso. Han considerado que siempre tiene que haber derecho de defensa a través de notificaciones adecuadas, es decir, garantizar que eso esté cumplido dentro del proceso, y la posibilidad de revisión en el caso que el juicio en ausencia tramite efectivamente. En España y Alemania, en materia de tradición jurídica y constitucional, tiene una concepción más estricta del derecho de defensa y el principio de contradicción. Esto prohíbe, en función de eso, el juicio en ausencia para delitos graves. La tradición histórica de ambos países, ahora lo vamos a ver en el tercer punto, justifica un poco por qué tanto España como Alemania tienen este criterio. En cuanto a la concepción del derecho de defensa, Francia e Italia entienden que si el acusado ha sido debidamente citado y no comparece sin justificación, está renunciando voluntariamente al derecho de su defensa. Alemania y España, la presencia del acusado en juicio es vista como un requisito esencial para garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa, incluyendo en la etapa previa
la interrogación de testigos y la confrontación de pruebas. ¿Cuáles han sido las razones políticas e históricas? Bueno, en el caso de Italia, teniendo en cuenta la lucha contra la mafia y el terrorismo, se entiende un poco por qué y muchos acusados y todo el principio de la mafia los ha hecho porfugar o no los encuentran o cambian identidad o distintas cosas que también hemos visto a través de la prensa y en algunas películas también, al punto tal que en la era de la tecnología se seguían mandando informes en papel a través de correos que andan en bicicleta, digamos, y seguían como Totó Riina y otros tantos más que seguían prófugos y 20, 30 años después de cometidos los delitos se los pudieron encontrar. Eso en el caso de Italia. En el caso de Francia, también para casos de terrorismo y crímenes internacionales, considerando que la ausencia del acusado nunca podría ser un obstáculo para la administración de justicia. Francia sostiene este principio en base a que ellos administran justicia en cualquier circunstancia que fuere respecto a lo militar. Alemania lo tenemos más claro todavía, tienen esa tradición post-nazismo, post los episodios tan crueles que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial. También pasó lo mismo con la República Democrática de Alemania y la incidencia que tuvo la Unión Soviética en la falta de garantías en materia de derecho. Entonces, a raíz de ese principio, de esas dificultades, se estableció un principio bastante más protectivo de los derechos del acusado. España, algo parecido, post-franquismo, también normas que han sido más garantistas en términos de seguir un lineamiento en materia de juicio en ausencia. Si analizamos esto respecto de la justicia territorial, encontramos estos ejemplos que los he identificado con estos países caprichosamente, como les dije hoy, pero también tenemos algunos casos en materia de los tribunales internacionales y la aplicación de estas normas, ¿no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que los juicios en ausencia pueden ser válidos si el acusado ha sido notificado adecuadamente y tiene la posibilidad de un nuevo juicio si es capturado o se presenta. Hay legislaciones, por ejemplo, Francia e Italia adoptaron el principio que ustedes saben que, si bien no son obligatorias las normas del tribunal, pueden implicar algún tipo de sanciones o algún tipo de dificultades dentro de lo que es la Unión Europea, pero son normas indicativas, que tienen cierta fuerza. Bueno, Francia e Italia aceptaron y España y Alemania siguen considerando una interpretación más estricta y garantista, rechazando los juicios en ausencia para evitar vulneraciones al derecho de defensa. Con lo cual, yo corto acá para darle paso a los penalistas y que nos hablen los institutos, pero esto tiene que ver con un pantallazo de cómo se han aplicado estas normativas que para nosotros son novedosas. Juicio en ausencia creo que no tanto, jurisdicción universal no tanto, pero ahora el juicio en ausencia creo que trae algún ruido, a mí me hace algún ruido. Espero que tanto Tomás como Luis me desasnen como ustedes esperan lo mismo de ellos. Así que por mi parte siguen los amigos. Adelante. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Soy Tomás Farini Dugan, yo me dedico al derecho penal. No soy especialista en terrorismo, yo diría que yo elegí el terrorismo me eligió a mí básicamente porque me he tenido que dedicar he sido abogado del juicio oral de AMIA, del memorándum con Irán, de los casos de la AAA también, fui querellante por la familia del sacerdote de Mujica, asesinado por la AAA, y bueno, ahora Venezuela, ¿no? Los casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y jurisdicción universal en Venezuela. Y son dos temas distintos que se interrelacionan, como vamos a ver, tienen una interrelación. Voy a decir muy brevemente de la jurisdicción universal. Bueno, ustedes saben que todo nuestro sistema jurídico está estructurado sobre la base del principio de territorialidad, es decir, exactamente lo opuesto a la jurisdicción universal. Es decir, para que aplique la ley argentina tiene que haber, es decir, el hecho tiene que haberse cometido en territorio argentino. Esto es lo que sostiene
básicamente, y se complementa el principio territorial con el principio real de defensa, que lo que hace básicamente es atender a los bienes jurídicos nacionales, ¿no? Cuando se afecta a un bien jurídico nacional, puede investigarse un hecho cometido en el extranjero. Contra ello hay una cláusula constitucional del artículo 118 que precisamente habilita la jurisdicción universal en sentido absolutamente opuesto, y es una cláusula de jurisdicción universal amplia como no hay en ningún lugar del mundo. Es decir, España tenía una cláusula de este tipo, que la fue, como nos explicó Mauro, limitando, y los distintos países tienen cláusulas, como Alemania, por ejemplo, tiene cláusulas de jurisdicción universal, pero siempre exigen algún punto de contacto entre el hecho que pretenden investigar y el país donde esto ocurrió. Por ejemplo, en Alemania se exige por lo menos que esté el autor en el territorio alemán, el autor de la víctima. En la Argentina no se exige ningún punto de contacto, ni sobre nacionalidad, ni sobre autores, ni sobre la comisión de los hechos. Es decir, no, ¿qué tenemos que ver nosotros con los delitos que se cometen sistemáticamente en Venezuela? Si se cometen contra venezolanos en territorio extranjero, nada. No hay ningún punto de contacto, sin embargo se investiga en el Argentina. ¿Hay algún tipo de relación con el juicio en ausencia? Sí. Sí, porque el juicio en ausencia, por razones que desconozco, expresamente excluyó dentro de su ámbito de aplicación precisamente la jurisdicción universal. Es decir, se limita en dos puntos: en lo que hace a los delitos de violaciones sistemáticas sobre derechos humanos y delitos de terrorismo, pero también se limita en lo que hace al ámbito espacial, porque remite precisamente al artículo 1 del Código Penal, lo que hace al principio territorial o al principio real de defensa. Ahora vamos a hablar sobre este punto porque es importante. Yo creo que es una ley ponderable, me parece que era muy importante tener una ley de juicio en ausencia en Argentina en estas materias, porque en estos delitos no son delitos comunes donde es fácil encontrar al autor, sino precisamente casos de terrorismo, casos de violaciones de los derechos humanos. Los autores tienen muchísimas herramientas para no comparecer al juicio. Y la verdad es que lo que ocurría normalmente en la Argentina es que existía una confrontación de derechos. Estaba, por un lado, quienes decían que por supuesto había que garantizar el derecho material de defensa en juicio, y por otro lado teníamos los derechos de las víctimas a lograr que se resuelvan los casos, el deber del Estado argentino de resolver esos casos y lograr las sentencias, y el interés internacional, de la comunidad internacional, de lograr que se persiga y castigue a los culpables, por ejemplo, de terrorismo o graves violaciones a los derechos humanos. Esta confrontación de derechos se resuelve en la ley precisamente dando a los condenados en ausencia la posibilidad o de lograr un nuevo juicio una vez que son detenidos o que se presentan a juicio, esto en casos excepcionales, en casos donde ellos demuestren que o no conocían el proceso o por razones atendibles no pudieron presentarse, o un amplio recurso de revisión, mucho más amplio que está en el código, de manera tal que puedan realmente confrontar la prueba y establecer puntos que permitan revertirla o morigerarla. Ahora, sí. ¿El nuevo juicio sería una jurisdicción que lo juzgó o puede ser otra jurisdicción? No, la ley argentina es en Argentina. Bien, el juicio de ausencia se desarrolla en Argentina. Ahora, esos juicios... ¿Cuál es el plazo, disculpa? ¿Para qué? Para que se presente una vez una sentencia No. condenatoria a los estados. Tiene 10 días el imputado para pedir un nuevo juicio cuando se presenta. Después tiene, por supuesto, una vez que se presenta, tiene 10 días para pedir un nuevo juicio en los casos que da la ley, que son precisamente, o que que pruebe que no conocía el juicio, o que pruebe que había razones atendibles que le impidieron presentarse. Después, en los demás casos, lo que puede hacer es presentar un recurso de revisión. Y por cierto, la defensa, la oficial o los defensores particulares que se presenten, tienen todos los recursos que establece el código. Es decir, no hay una violación al derecho material de defensa, como se pretende, porque por un lado tienen derecho a presentar defensor y por otro lado tienen derecho a la revisión del juicio o incluso lograr un nuevo juicio. ¿Bien? Este punto creo que es muy importante y lo salva bien la nueva ley. También salva bien la nueva ley un punto que era absolutamente crucial y era problemático, es cómo se notifica al imputado en ausencia. Bien, porque obviamente no está presente. Bueno, ahí hace dos diferenciaciones. La primera es aquellos imputados que están en juicio y que se profugan, es decir, que conocen la sentencia de juicio y están notificados efectivamente, de aquellos que nunca se notificaron formalmente, y entonces se prevé un plazo de 4 meses a partir de la orden de detención,
si pasan 4 meses y no se logra la detención, se habilita el juicio en ausencia, o cuando el país donde se encuentra el imputado rechaza la orden de extradición. Estas son las formas en que encontró la ley de dar por notificado al imputado, que por supuesto puede ser controvertida el día que se lo detiene o que se presenta el juicio. Podrá dar sus explicaciones y podrá dar razones por las que él no conocía el juicio, por ejemplo, y se logra un nuevo juicio. Para esto también la ley tiene un punto importante, que es la preservación de la prueba. Porque para poder desarrollar un nuevo juicio o para poder controvertir el juicio, se ordena que se guarden todos los registros y se guarde toda la prueba por 100 años. ¿Por qué 100 años? Porque es el plazo de vida máximo de una persona. Es decir, se determina que ese es un plazo en donde razonablemente cualquier imputado va a poder contar con la prueba y con los registros fílmicos de manera tal que puede pedir o la revisión del juicio o la reproducción del juicio. Bien, estos son puntos importantes. Ahora, en estos ámbitos me parece que está bien. Tiene una peculiaridad: los 27 proyectos de ley del año 2014 que se presentaron sobre juicio en ausencia hasta lograr que efectivamente se promulgue la ley, tenían una discusión permanente acerca de cómo tenía que hacerse esta modificación. O se alteraba o se modificaba el Código Procesal Penal, o se hacía una ley por separado. Finalmente se optó por modificar el Código Procesal Penal. Ahora el problema que tenemos es que tenemos 2 códigos procesales penales en materia federal vigentes. Entonces, cuando uno lee la ley, es una especie de reproducción de las dos cosas, digamos. ¿Por qué? Porque se modifican los 2 códigos. Entonces se reproducen mal, por cierto, que se pegó y copió. Y entonces cuando uno ve el código, las modificaciones a los artículos del Código Procesal Federal, se habla del capítulo 5 cuando se tendría que hablar del capítulo 7, porque él se pegó y bueno, es una modificación que supongo que será cambiada fácilmente. Ahora, yo tengo una crítica a esta ley, y una crítica que me parece que es no menor. Les voy a contar, hoy contesté una vista sobre el juicio en ausencia. No sé si todavía, si ya está, digamos, si tenemos la ley, si la ley ya está efectivamente, porque tiene que pasar 10 días desde su publicación, no sé si ya está en vigencia la ley, pero ya contesté una vista. ¿Por qué contesté una vista? Porque un imputado, en el caso de Venezuela, por graves violaciones a los derechos humanos, que cometió graves violaciones en el año 2014, se presentó con un abogado defensor y pide el juicio en ausencia, encantado de la vida, chocho de la vida, quiere ser juzgado en ausencia. Y es notable la forma en que lo pide, porque en su presentación dice, por ejemplo, que la interpretación de las leyes tiene que hacerse en sentido amplio para no perjudicar. Bueno, claro, el sentido amplio de quién, del imputado. Digamos, el juicio de ausencia lo que hace en contra del imputado lo somete al proceso, es una cosa realmente notable. Lo que hace pensar claramente que ese imputado no está siendo representado por él, sino que está siendo representado por los máximos dirigentes de la dictadura de Nicolás Maduro, que quiere conocer la causa. Entonces pusieron a una persona para que poder obtener la prueba. Y ahí vamos al punto que es mi crítica fuerte sobre la ley. Pero además dice otra cosa que es interesantísima. Dice que rechaza la jurisdicción argentina, pero pide ser juzgado en la ausencia de la Argentina. Bueno, claro, uno puede presentarse como un defensor y rechazar la jurisdicción, eso sí, pero no puede pedir que se lo juzgue y no reconocer la jurisdicción. Esto es absolutamente contradictorio. Pero ¿por qué esta presentación de encantamiento de los imputados venezolanos que piden ser juzgados en ausencia? Precisamente porque, a diferencia de otros países donde se juzgan delitos de terrorismo, por ejemplo ETA, tanto en España como en Francia, a pesar de que España no tiene juicio en ausencia, pero ambos tienen un control de la prueba muy estricto en lo que hace a qué prueba se permite acceder a los abogados defensores. Hay unas especies de abogados de oficios para la prueba que se ponen de acuerdo con el fiscal sobre qué prueba van a permitir verla a los abogados defensores. Esto no está en la ley argentina, esto tiene que estar en la ley argentina. ¿Por qué? Porque los criminales terroristas o genocidas no son autores de error. Es decir, yo me imagino al abogado defensor hablando con la persona que, claro, están ocultas y que están prófugas de la justicia, diciéndole, mirá, Juancito fue propuesto como testigo. Bueno, Juancito, tenemos que, claro, sí, me imagino dándoles un certificado de estos de emisión de carbono, ¿no? Porque deja de emitir, claro, deja de emitir carbono, ¿no? En las empresas creo que se les paga bueno, este es un problema grave porque no se puede permitir el acceso irrestricto a la defensa para causas. ¿Esto por qué pasó? Porque esta ley, la de juicio en ausencia, está pensada para el pasado, no está pensada para el presente ni los casos futuros. Está pensado para casos específicos, atentados terroristas de AMIA y de embajada, y crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar. Es decir, todas
hace más de 40 años, donde la prueba está consolidada, está presentada, los testigos se han declarado, pero no está presentada para casos presentes donde precisamente no se les daría una excarcelación, una exhibición de prisión de estos personajes, precisamente porque existen riesgos procesales clarísimos. Si se habilita el juicio en ausencia y se permite a los abogados defensores de los criminales de deshumanidad que en tiempo real cometen delitos en Venezuela, las personas que declararon la causa y que viven en Venezuela las matan en 2 minutos, pero además matan en 2 minutos a las personas que están afuera de Venezuela a través de el tren de Aragua o algunos de estos mecanismos que usan este tipo de crímenes, de criminales, para ejecutar opositores en el extranjero. Entonces, este es un problema que tiene la ley, un problema grave que tiene la ley, que tiene que ser, realmente tiene que ser corregido. No puede accederse el abogado defensor de un imputado prófugo de crímenes de terrorismo, graves crímenes de deshumanidad, el acceso a toda la prueba de ninguna manera, porque se pone en total riesgo la prueba del juicio, es decir, la prueba material y los testigos o las víctimas. Entonces, yo creo que esta es mi crítica a esta ley. La ley está muy bien, me parece que es justa, me parece que es necesaria, estoy de acuerdo con la ley de juicio en ausencia, pero tiene que ser modificada en lo que hace la prueba. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas después. ¿No sería una contradicción la persona que pretende el juicio en ausencia y que realmente esté ubicable? Porque si él quiere un juicio en ausencia, porque se sabe que tiene un juicio, ¿por qué no se presenta directamente? Porque el juicio en ausencia se supone que es para alguien que no se lo encuentra. No, ni siquiera clase. No, es para alguien que no se encuentra o alguien que está prófugo o no quiere venir a Argentina. Entonces Y no hay es extradición. contradictorio que la persona diga, me encanta que el juicio en ausencia. No, por supuesto que esto es contradictorio, pero esta es la explicación de por qué una persona que está prófuga de la justicia, que no quiere venir a Argentina para ser juzgada, es decir, no se pone a derecho de ninguna manera, dice que no reconoce la jurisdicción argentina, que no va a venir a Argentina ni de casualidad, pero admite el juicio en ausencia, me encanta. ¿Por qué? Porque le va a permitir ver la prueba y matar a los testigos. Eso es lo que va a pasar. Pero al momento en que se designa un abogado defensor, deja de ser ausente. No, el juicio en ausencia precisamente permite esto, permite que se tenga un abogado defensor, aunque ¿No no es se un tenga... abogado de oficio porque no lo encontrás al tipo? No, pero también el juicio en ausencia permite que uno designe defensor. Designe defensor particular. Claro, es decir, está uno ausente porque no quiere venir a proceso, porque la justicia argentina no logra traerlo, no porque no se lo puede ubicar. Es decir, o es porque no se lo logra ubicar o porque no quiere venir. Los iraníes, por ejemplo, Lo dice un defensor en su modo de convalidar el juicio. claro, exactamente, es precisamente, ¿por qué se le permite a un defensor, incluso particular? Porque es la manera en que se garantiza la defensa material. Es decir, si vos tenés tu abogado defensor, no querés venir, bueno, fenómeno, el juicio es igual, estás invitado, te ganas la línea, si no querés venir, fenómeno. Te pongo un defensor, vos defendete, final del juicio tenés una condena. El día de mañana, cuando te detengan, bueno, veremos si te tenés un recurso de revisión amplio, porque no estabas presente, porque además esto es un poco patético, me imagino, porque hay que hacer todo el juicio y entonces está la indagatoria, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino al abogado defensor mirando a la nada, ¿no? Diciendo, bueno, vas a decir algo. Bueno, es bastante difícil de llevar, pero bueno, pero es la manera en que se logra que haya una condena en estos casos, que se cumpla con los deberes que tiene la Argentina, de afianzar la justicia, de lograr que los juicios sean resueltos, y de las víctimas de obtener justicia, se llegue a una condena. Y después los imputados que son condenados, detenidos, tendrán derechos precisamente a demostrar que o no son culpables o que no merecen la pena que les fue impuesta. Esto se logra a través de un recurso de revisión o de un juicio nuevo. Pero mientras tanto hay una condena y esto es lo que se tiene que hacer. Perdón, el tema de la prescripción, por ejemplo. Ahora después hacemos las preguntas al final. Bueno, está bien, sí. Sí, si no, nos vamos a superponer. Bueno, buenas tardes, yo soy Luis Vasco. En realidad, el primer planteo que yo he hecho durante muchísimos años como profesor en la facultad es decir que el derecho penal no sirve para solucionar problemas sociales.
no es una herramienta para solucionar problemas sociales, es una herramienta destinada a resolver conflictos. Punto. Esto es muy importante porque nosotros tenemos en los últimos tiempos una tendencia a avanzar sobre el derecho penal simbólico. Les voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la charla de hoy, con la que hace muchos años me vengo peleando con muchos penalistas. Desde mi punto de vista, no hay nada más ridículo que el derecho penal respecto de las sociedades comerciales, las personas jurídicas. Es absurdo. La persona jurídica es una ficción creada al solo efecto de asignarle un patrimonio y consecuencias patrimoniales. Pero las personas jurídicas no tienen capacidad de culpabilidad. Son una ficción. Son utilizadas por personas físicas como una herramienta eventualmente para cometer un delito. Punto. Ahora, traemos normativa del exterior donde tiene un sentido totalmente distinto la idea. Ahora, ¿ustedes creen que la persona física tiene una capacidad de resocialización porque le aplicamos una multa? Esto es ridículo. Esto es derecho penal simbólico, que tiene que ver con darle respuesta a otro tipo de problemas. Decir, bueno, si yo no puedo encontrar quién dio la orden de que la sociedad anónima evadiera impuestos, por lo menos le aplico la multa a la sociedad anónima. Esto es ridículo. Yo a la sociedad anónima la puedo clausurar, la puedo multar administrativamente, puedo hacer lo que quiera, pero esto no es derecho penal. Es una desnaturalización del derecho penal. Y el simbolismo del derecho penal es complejo. El único simbolismo del derecho penal es la respuesta punitiva. Punto. Ahora bien, otra cuestión que me parece importante. La jurisdicción universal no es universal. Nosotros la miramos desde nuestra cosmovicción occidental. 400 millones de musulmanes, 1.200 millones de hindúes, 1.300 millones de chinos y no sé cuánta gente en lo que era Indochina no participan de nuestra concepción del derecho, ni de nuestra concepción de la justicia, ni de nuestra concepción cultural. Cuando nosotros juzgamos los crímenes de Myanmar, a la gente de Myanmar no le importa nada, le importa solamente a los que agarran afuera porque los están juzgando. Pero para los problemas centenarios o milenarios que tienen, nosotros los miramos desde nuestra perspectiva occidental. Es muy gracioso ver cómo, es divertido ver cómo muchas veces el progresismo cuestiona la globalización económica, pero aplaude la globalización cultural, ¿no? Nosotros nos metemos en otras culturas y las analizamos desde nuestra perspectiva occidental y lo juzgamos. Les cuento una pequeña digresión antropológica, si me permiten. Todorov, que fue un antropólogo, decía que cuando los españoles llegaron a Yucatán, se encontraron con los salvajes aztecas que hacían sacrificios humanos. ¿Y qué hicieron los españoles con los aztecas que hacían sacrificios humanos? Los quemaron en la hoguera. Y los aztecas se encontraron con los salvajes españoles que llegaron y les impedían la comunicación con los dioses y encima los quemaban en la hoguera. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de estas cosas, porque además ocurren otras. Hay modas en el derecho occidental. Le voy a traer a colación un caso, el caso Priebke. Priebke había sido un alemán que en las fosas arlequíninas, junto con otros jóvenes oficiales, fue impulsado por sus superiores a una matanza de ciudadanos italianos como venganza porque habían volado un camión con alemanes los partisanos. Priebke se fugó. Después de la guerra se vino acá. Después de muchos años, a principios de los años 90, fue encontrado en Bariloche, fue extraditado a Italia. Los compañeros de Priebke, que tenían exactamente la misma situación y en aquel momento fueron juzgados, fueron absueltos, porque en aquel momento, inmediatamente después de la guerra e inmediatamente después del contexto nazi, se entendió lo que era la obediencia de vida. Ninguno de ellos podía negarse a hacer lo que se hizo, pues también lo mataban. Pero Priebke
60 años después fue condenado. Porque el mundo, 60 años después, no hubiera interpretado de la misma manera y porque las teorías del derecho penal, Roxy mediante, habían avanzado hacia la imputación objetiva. Es decir, cuidado con estas cosas, porque el derecho penal es un derecho que fundamenta la responsabilidad en el principio de culpabilidad. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Y por qué hablo del derecho penal simbólico y de estas cuestiones de la jurisdicción universal? Yo creo sinceramente que el problema que arrastra hacia sancionar una ley que prevea el juicio en ausencia tiene que ver con la insatisfacción social por lo ocurrido con la investigación del caso Áñez. Tremenda insatisfacción. Pero creo que hay un error conceptual importantísimo del que la política no se ha hecho cargo y no lo ha blanqueado porque ha usado a las víctimas de la AMIA. Y es otra cosa. El punto central es que la justicia avanzó hasta donde pudo y libró las órdenes de captura para los presuntos responsables. Y lo mataron a Nisman. Pero libró las órdenes de captura. Supongamos que hacemos el juicio a la AMIA. Juicio que va a llevar 3 años mínimo. ¿Y a dónde vamos a llegar? A la condena, muy bien, de aquellos que hoy ya sabemos que son los imputados, los van a condenar, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a salir aplaudiendo que los condenaron? ¿Y qué cambió? Nada, van a seguir en Irán. Y van a poder viajar a Venezuela, y van a poder viajar a Rusia, y van a poder viajar a Palestina. A eso no les cambia nada. Esto es justicia, no es justicia. Esto es simbolismo. Simbolismo para dar una respuesta. ¿Por qué? Porque no se aclaró debidamente en su momento. Señores, la justicia argentina actuó, libró las órdenes de captura, están con orden de captura internacional. Y lo mismo en cada caso. Ojo, no es lo mismo iniciar una investigación contra un ausente que juzgar a un ausente. Yo no tengo problema. ¿Queremos iniciar la investigación? Por supuesto que sí, si el delito se cometió acá o en un caso de jurisdicción internacional, no universal, jurisdicción internacional, que nosotros tengamos la posibilidad de juzgar, juzguémoslo hasta la orden de captura. Porque después no cambia nada. Y no cambia nada ¿por qué? Bueno, porque también seguimos atados a nuestra Constitución, por suerte, que contempla los principios del derecho penal liberal. Y además adopta con jerarquía constitucional pactos internacionales. Entre los pactos internacionales que adopta está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho del imputado a interrogar personalmente o por intermedio de su defensor, pero personalmente, a los testigos de cargo. Necesariamente en nuestro sistema, por más que la ley le ponga algunas pretendidas limitaciones que pueda probar, yo puedo decir perfectamente, no, mire, estos testigos mienten y yo quiero un careo con ellos en el juicio. Se acabó la historia. Tengo derecho a interrogarlos personalmente. Entonces, voy a hacer todo un juicio que va a demorar 3 años, donde van a declarar 500 testigos. Van a declarar peritos, van a declarar testigos, ¿no? Vamos a hacer todo el juicio ese, para que después, si de casualidad agarramos a uno de estos iraníes, venga acá y diga quiero el juicio de nuevo. Y después hay otras consecuencias. Y las otras consecuencias son, por ejemplo, el tema, decían, de la prescripción. La prescripción de la acción es más larga que la prescripción de la pena. Y entonces, los delitos son imprescriptibles en la acción. Y en la pena es mucho más discutible, porque la pena tiene otro contexto.
pena habla de el fin esencial de la pena es la resocialización del delincuente. Artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, a ver, hay una mezcla de situaciones y de principios. ¿Cuál es el sentido entonces de esa condena? Cuando nosotros tomamos el derecho extranjero, hay otras consecuencias diferentes. ¿Cierto? Sí, bueno, podemos trabar embargo sobre los bienes con la condena, también lo podemos hacer con el procesamiento. ¿Mantenemos la orden de captura? Mantenemos la orden de captura. ¿Es imprescriptible los delitos de lesa humanidad? Son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. ¿Qué cambia? Este es el planteo. Entonces, cuidado, porque nosotros nos hemos acostumbrado a aquel principio donde hay una necesidad y un derecho, hay que darle respuesta a las víctimas. La respuesta a las víctimas que se le da es la que se le puede dar, pero no engañemos a la víctima. A la víctima no le va a cambiar nada con que le digamos, está condenado pero no lo podemos traer. Esa es la misma frustración. La víctima se imagina que después de un juicio de 3 años lo vamos a tener acá, lo vamos a meter preso y se va a pudrir en Marcos Paz. No. Entonces, disculpen que sea tan negativo respecto del tema, ¿no? Aclaro que me tocó, asesorando en el Ministerio de Seguridad, me tocó participar de este proyecto y de los otros, y yo dije de entrada, miren, yo no estoy de acuerdo. Si lo quieren hacer, bueno, puedo opinar cómo hacerlo, pero no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por esto, porque ¿saben qué pasa? No tenemos tribunales suficientes, están abarrotados. ¿Qué vamos a llenar ahora los tribunales de juicios en ausencia? Sin sentido. Este es el planteo. ¿Por qué no decimos la verdad a las víctimas? ¿No? Este es el punto central. Podemos modificar para las víctimas muchas cosas dentro del derecho penal. Podemos aumentar las penas, si quieren, si les parece. Podemos eliminar el instituto de la prescripción, si es que lo acepta la Convención Americana de Derechos Humanos. Podemos muchas cosas. Pero realmente este tema del juicio en ausencia yo creo que va a llevar a una enorme frustración en este contexto. Sí, estoy de acuerdo con lo que hace Tomás, decir, lo persigo a Maduro, lo persigo, sí, lo perseguimos. Hasta la orden de captura y después. Cuando venga, lo juzgamos. Lo condenamos. ¿Y qué hacemos? Cuando venga, lo juzgamos. Es lo mismo. Este es el punto central. Por eso, bueno, decía Jimena que se ponga picante. Gracias. No, pero No, porque ahí quiere contestar. No, porque yo pensaba, ya que nos trajeron café, yo me olvidé de nombrar a Pérez. Ay, hay media luna, se cerraron. O sea, media luna. Pudo hacer Media luna. exactamente. Media luna. Bueno, a ver, hay 2 puntos que son importantes. El primero es, efectivamente, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos dice que el imputado en la causa penal tiene el derecho a estar presente en el juicio. Tiene el derecho, no tiene el deber. 1. 2. Precisamente en los juicios orales puede estar presente o puede no estar presente. Con la misma lógica, si no quiere estar presente porque se profuga, porque no quiere estar, no quiere ser juzgado, bueno, es una opción de él, del imputado. Entonces no hay ninguna violación a ningún derecho de defensa material en la medida en que tiene derecho a tener un defensor, incluso, por cierto, puesto privado, de oficio privado, lo que tenga ganas. Y además, el día que es detenido, tiene derecho a pedir una revisión del juicio o demostrar que no pudo estar en el juicio. Ahora, si no demuestra que no pudo estar en el juicio, que no conocía el juicio, y es una opción de él no venir a la Argentina, porque no quiere someterse al proceso, bueno, no hay ninguna violación al derecho de defensa. Eso es lo primero. Lo segundo es, efectivamente, Occidente, la respuesta que
que logró Occidente para determinados crímenes que se consideran de lesa humanidad, y Oriente en algún... y Oriente también en algunas partes, por ejemplo Israel, hay otros países que consideran lo mismo que Oriente, no es solamente un problema geográfico. Hay países, cierto, que son dictatoriales, que no reconocen la democracia, donde está bien masacrar, está bien violar nenes. Bueno, ahora, desde Occidente, desde nuestra cultura, lo que se ha logrado es determinar que hay hechos que deben ser juzgados porque transgreden intereses que superan los intereses personales, los intereses del Estado, que son los intereses universales. Y por eso, en función de esos intereses, se crean figuras específicas, que son la de genocidio, la de graves crímenes contra la humanidad, la de crímenes de guerra. Es decir, todos entendemos lo que es un crimen de guerra, incluso los Hutus o los Tutsi, qué sé yo, también entienden eso. Saben que está mal descuartizar a un menor. Bueno, lo quieren hacer, lo hacen. Ahora después van a ser juzgados porque el sentido precisamente de la jurisdicción universal es evitar que se cometan estos crímenes, y si no se logran, por lo menos que sean juzgados y condenados. Y esto es precisamente lo que se intenta lograr. Ahora, decir que, bueno, están determinados porque su cultura los determinó. Yo me acuerdo, hay un caso muy interesante, un juicio en Inglaterra, donde precisamente se pudo poner en crisis esta teoría. El imputado alegaba y decía que estaba determinado a cometer el delito por su cultura, estaba determinado, y no le quedaba más opción, estaba determinado. Y el juez le dice, sí, mire, yo le creo y lo entiendo. Usted estaba determinado, yo estoy determinado como juez a condenarlo. No hay ningún problema. Entonces, creo, y perdón, hay un tema que es importante, las víctimas saben perfectamente esto, y las víctimas quieren condenar. Entonces, no digamos, bueno, no les engañemos a la víctima, no engañamos nada a la víctima. Las víctimas saben y quieren una condena. No les da lo mismo tener una orden de captura y un procesamiento, ni siquiera un procesamiento, una orden de captura porque no lo podemos encontrar. Quieren que se los condenen. ¿Por qué no los vamos a condenar? No hay ninguna razón jurídica de peso que impida una condena en estos casos, sobre todo si el imputado se le garantiza que después va a tener derecho a revisión o eventualmente un nuevo juicio. Y no es lo mismo porque a Irán no le da lo mismo que se los condene a los imputados iraníes, porque los imputados iraníes eran los máximos representantes del gobierno de Irán. Esta no fue una decisión que tomaron 8 locos, esta fue una decisión que tomó Irán como país de castigar a la Argentina por una cantidad de razones. ¿Bien? Entonces, porque no pusieron una bomba en un cuartel del ejército israelí en Sinaí. Vinieron a la Argentina y pusieron una bomba a una mutual argentina que nuclea gente de la comunidad judía. Ahora, el sentido de la bomba de la AMIA fue castigar a la Argentina, no otra cosa. Entonces, no nos engañemos. Y fue una decisión del Estado iraní. Esa decisión se tomó en Masad, se juntaron todos los ministros y se votó dónde iban a poner una bomba. Entonces, no le da lo mismo Irán que se condene a estas personas, que son todos integrantes del gobierno iraní. Por esa razón me parece que es muy importante el juicio en ausencia y que se logren condenarse en estos casos. Bueno. Muy bien, bueno. Paramos. No, un segundo. Tenemos la barra brava ya. Ahora hago un breve cierre mínimo, porque además frente a expertos en materia penal, que no lo soy, me parece que no tiene mucho sentido. Pero sí voy a hacer una reflexión política, porque estamos en un instituto de derecho político. Claramente las dificultades jurídicas están a la vista, y hay dos lados de la biblioteca y bueno, se piensa de distinta manera. Pero también nos tenemos que preguntar, bueno, estas condenas, si se quiere, simbólicas, si queremos o no queremos aplicarlas, ¿no? Claramente, seguro que no vamos a lograr buscar a los iraníes y traerlos, y ojalá pudiéramos tenerlos en Marco Paz, no va a pasar. Y me parece que eso se sabe, no creo que la sociedad desconozca que esto es así, lo mismo, y me da muchísima pena pensar que las situaciones que están pasando en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, no van a poder seguir adelante y solo nos vamos a tener que detener en las órdenes de captura. Lo que vos estás planteando respecto de la prueba y esta cuestión donde por ahí pueden intervenir con una persona que la hacen presentarse, es gravísimo, y es verdad que eso hay que resolverlo, pero sí me parece interesante esto de
Finalmente una decisión política. Luis mencionó desde el 2014 que se viene hablando de esto, ¿no? De cómo hacemos para lograr una condena efectiva en graves hechos de terrorismo en nuestro país. Desde 2014 a la fecha, recién en 2024, 10 años más tarde, hemos logrado, con todas las falencias del caso, una ley de juicio en ausencia que nos va a permitir solucionar o al menos sentir que hubo algún grado de justicia y que se hizo justicia en uno de los hechos más aberrantes que hemos vivido como argentinos. Y esto no es menor en un contexto de muchísima polarización, ¿no? Acá se logró debatir, se logró arribar a los consensos, hubo respaldo político de distintas fuerzas, ¿no? Porque esto, si bien es un proyecto que viene del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, podemos decir que es un proyecto Libertad Avanza Pro, pero al final también es un proyecto que lo respaldan muchos legisladores. Y eso me parece que también es importante, porque lo que nos está diciendo es, bueno, hay consenso, o sea, a pesar de la polarización que tenemos hoy en la Argentina, hay consensos para traer soluciones cuando la sociedad reclama ese tipo de soluciones. A mí me gustaría creer que podemos resolver los problemas de Venezuela, Cuba, y después lo dejamos para después de las medialunas, y acá freno. Me gustaría creer que vamos a poder lograr una condena contra Maduro, que vamos a poder lograr una condena en los casos de Cuba, Nicaragua y el resto de los países, sí occidentales, y que se han metido, porque esto es un tema de geopolítica internacional, ¿no? Nosotros acá en Latinoamérica tenemos una pelea durísima que hay que dar, que tiene que ver con estos populismos que se transforman en autocracias, que terminan en dictaduras, que entraron de vuelta, ¿no? Que entraron con todos los resortes de un sistema democrático, pero se reconvierten en una dictadura, violando sistemáticamente los derechos humanos. Tenemos una herramienta en Argentina que nos puede servir para estratégicamente desde Argentina ser un freno al avance de este tipo de situaciones e impedir con esto, por lo menos ir sentando las bases para impedir con esto que Argentina se transforme en una Venezuela que tuvimos cerquita, ¿no? Por eso digo, estoy hablando de la política acá. Y resulta que logramos la ley de juicio en ausencias, pero tiene todas estas falencias. Entonces sería maravilloso que no nos quedemos con la orden de captura contra Maduro, que podamos lograr esa condena y que tengamos que hacer, y lo dejo para el segundo momento de la charla, después de las medialunas, que veamos qué es lo que necesita esa ley para que esto suceda, y en todo caso trabajemos para que esto avance, más allá de Luis, y me encanta que se pique, porque para eso vinimos, ¿no? O sea, para debatir y que, bueno, entre todos pensemos una mejor solución, ¿no? Pero bueno, eso.